¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Siempre es un agrado y una bendición poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy vamos a examinar el texto de 2 de Corintios capítulo 1, los versículos 18 al 22. Leemos las Sagradas Escrituras y estas dicen así: Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre ustedes ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con ustedes es Cristo, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El tema de hoy, hermanos amados, es la grandeza de Dios. Las Sagradas Escrituras nos muestran que el Señor, en cada una de sus intervenciones, mostró su poder, su sabiduría, su amor, su bondad y su misericordia para con las personas en las cuales Él intervino. Y también podemos notar que aunque en la tierra los imperios de distinta época en la historia de la humanidad, Dios siempre reveló que Él tenía el control y que Él estaba por sobre todas las cosas. Aunque estos imperios nacen a través de la violencia y la hambre de querer conquistar y dominar al otro, Dios se muestra como el Dios de amor, el Dios misericordioso y el Dios que escucha la oración de su pueblo cuando éste está en aflicción. Es por eso que la grandeza de Dios en este pasaje se puede demostrar por dos virtudes divinas. La primera de ellas es por la fidelidad de Dios. El apóstol Pablo dice que Dios es fiel, mas Dios, como Dios es fiel, usa el apóstol Pablo esta expresión, hablando de que Dios es confiable para el pueblo de Dios y que no importan las circunstancias, las adversidades, que el Hijo del Señor o la hija del Señor o una congregación o alguien esté pasando en este tiempo contemporáneo, Dios es fiel. Usted puede confiar en el Señor. Al mismo tiempo, el apóstol menciona que a través de la predicación, el compartir el mensaje del Señor, la enseñanza de las Sagradas Escrituras, acentúan en forma enfática la fidelidad de Dios. Y es así que a través de la lectura, del estudio de la palabra, y quienes vivieron experiencias, situaciones, problemas, pudieron comprobar la fidelidad del Señor. Ahora, el apóstol Pablo hace una precisión y un detalle muy importante acá en el pasaje. Y él destaca de que todas las promesas de Dios en Cristo son el sí. Cuando usa el artículo Él, se refiere a Jesús. Es decir, el Dios Todopoderoso proyecta y materializa y concretiza las promesas del Padre a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, uno podría decir primero de que las promesas de Dios están en Cristo Jesús. Todas las promesas que están reveladas en la Sagrada Escritura son personificadas en la persona de Jesús. En segundo lugar, la fidelidad a estas promesas están escritas por los escritores sagrados en un periodo de 1600 años y más de 40 autores bíblicos en una armonía única y especial. Podemos, cuando leemos las Escrituras, comprobar que las promesas del Señor son fieles. Entonces, Pablo destaca la fidelidad del Señor para que cuando los creyentes prediquen, lean y hablen, compartan que Dios es el Señor fiel. Allí, en Gálatas 3:16, se habla de la simiente de Abraham. Y dice que todas las promesas fueron hechas a Abraham. Y habla de tu simiente, una simiente. No habla de muchas simientes o una semilla. Y esa semilla o esa simiente o ese heredero potencialmente
en la persona de Jesús. Es decir, si usted está en Cristo, si usted conoce al Señor, no hay duda que las promesas que se hicieron a Abraham, más bien hoy día están personificadas en la persona de Jesús. Jesús es el receptor de todas las promesas del Dios Padre, y si usted cree en el Señor, esas promesas están activas o cada día se van a ir cumpliendo en la medida que pase el tiempo del Señor. En segundo lugar, el apóstol Pablo habla de la otra virtud en cuanto a la grandeza de Dios. Y esta se revela en que Dios llamó a Pablo al ministerio. Fue Pablo, dice acá el texto, que fue ungido por Dios. Eso está en el versículo 21. Dice, el que nos confirma con ustedes en Cristo es el que nos ungió. Dios le ungió. El ungimiento en la revelación primaria o en el Antiguo Testamento está enfocado en tres personas: los reyes, los sacerdotes y los profetas. Estas personas eran separadas del pueblo para cumplir labores específicas de parte de Dios. Y Dios les hablaba, Dios les dirigía para que así ellos pudieran transmitir el mensaje o la voluntad de Dios al pueblo. En este caso, a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. Entonces, es una verdad muy interesante. Y allí, en el texto de Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, se habla de que el Espíritu Santo ha venido a quienes creen en el Señor, a quienes reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. El Espíritu Santo viene a ellos y pasan a ser sellados, pasan a ser propiedad de Dios. Entonces, la palabra del Señor enseña allí en Romanos 8:9, dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es decir, no tiene el Espíritu Santo, no es de Él. Entonces hoy día hay mucha gente que se dice que es cristiana, que es creyente, pero en la práctica no tienen el Espíritu Santo, porque la única forma para recibir el Espíritu Santo de Dios y ser sellado o ungido por el Dios Todopoderoso es creyendo en el Señor Jesucristo y es recibiendo y aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. Este cuerpo, que anteriormente era un cuerpo pagano dedicado a la maldad, se transforma por una intervención divina en templo o en morada del Espíritu Santo. Entonces Pablo dice que Dios le ungió, que Dios lo llamó, que Dios lo apartó para que él fuera un apóstol y un predicador y un maestro de las Sagradas Escrituras. Esto es muy interesante, hermanos, porque el Señor Jesucristo llamó a 12 personas para que fueran los apóstoles, pero después Él fue llamando maestros. Él constituyó, dice la Escritura, maestros, profetas, evangelistas y maestros. Entonces, la palabra del Señor enseña de que el ministerio es muy cuidadoso, es muy relevante y requiere mucho temor de Dios. ¿Por qué razón? Porque el Señor no te mandará. La Biblia dice, por ejemplo, del pastor, dice el buen pastor, su vida da por las ovejas. La exigencia es tan grande porque implica responsabilidad delante de Dios, delante de la iglesia, delante de la comunidad y de todas las personas que nos rodean. Yo no puedo auto llamarme a ser un pastor. No puedo auto ungirme pastor, porque es el Señor el que llama. Es Cristo el que coloca los ojos en los apóstoles. Y Él le dice, no me elegiste vosotros a mí, dice, yo les elegí a vosotros y les he elegido para que lleven mucho fruto. Entonces hoy día nos encontramos con algunas situaciones de personas que no entienden y se andan auto-ungiendo, auto-llamando y se colocan en algunas tareas pastorales o de otras características y sabe, eso produce confusión. El ministerio es un llamamiento celestial. El trabajo en la obra del Señor es un llamamiento celestial. Está el rebaño, está toda la iglesia. El Señor llama a hombres y a mujeres para que cumplan tareas específicas. Dios no puede ser burlado, no podemos engañar a Dios. Pero es un honor también que todas las personas, está esta posibilidad del llamado a la salvación, pero también el llamado al ministerio. Para terminar, la grandeza del Señor se puede ver en las Escrituras a través de su fidelidad, de que Él responde, que Él está ahí, que Él es el que cuida. Y al mismo tiempo también de este llamado a la salvación,
llamado al ministerio para cumplir tareas que el Señor quiere que se realicen con fidelidad, con integridad y con servicio a Dios y a las personas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias siempre por tu palabra, Señor, y pedimos que tú derrames tu gracia y que a través de tu palabra podamos evidenciar y comprobar tu fidelidad y tu amor para con nosotros. Gracias, Señor. Bendice a nuestros hermanos, a quienes escuchan esta palabra, con tu gracia, con tu amor y tu bondad. Por Jesucristo. Amén. Cristo viene.